Hola, mi nombre es Hilary Vázquez y junto a mis compañeras Yodali Ferreira y Yaelis Pérez, queremos hablarles sobre un tema que, aunque muchas veces pareciera algo lejano, realmente está presente en nuestra vida diaria: la evolución de la cultura, la sociedad ante la crisis ambiental. Y cuando hablamos de crisis ambiental, probablemente lo que pensamos es en la contaminación, basura, deforestación o cambio climático. Pero si lo pensamos un poco más de todo esto, hay algo muy importante: la manera en que nosotros como sociedad nos relacionamos con la naturaleza. Porque la pregunta no es solamente qué está pasando con el ambiente, sino que también cómo llegamos aquí. Durante muchos años, los recursos naturales fueron utilizados principalmente para satisfacer las necesidades de las personas y para impulsar el desarrollo de sociedades. Necesitamos madera, agua, alimentos, minerales y terrenos para construir, y muchos otros recursos. Y de cierta manera, la idea de que la naturaleza siempre estaba allí para ser utilizada. El problema apareció cuando comenzamos a notar las consecuencias de utilizar estos recursos sin pensar tanto en lo que podría pasar después. Contaminación, pérdida de bosques, deterioro de los ecosistemas, disminución de algunas especies y cambios en el clima que fueron haciendo que la sociedad empezara a preguntarse: ¿realmente podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera? Y ahí es donde comienza un cambio importante. Poco a poco, la preocupación por el ambiente fue creciendo. Aparecieron movimientos ambientales, campañas, leyes, programas educativos y organizaciones que comenzaron a promover una relación diferente con la naturaleza. Podemos resumir este cambio así: reutilizar, reconocer el problema, crear conciencia, actuar y buscar sostenibilidad. Lo interesante es que este cambio no solamente ocurrió en los gobiernos o en las grandes organizaciones, también empezó a cambiar la forma en que las personas piensan. Hoy, por ejemplo, hablamos de reciclar, reutilizar, ahorrar agua, reducir el plástico, proteger los animales y consumir de manera más responsable. Y justamente de esos cambios en nuestra forma de pensar y actuar va a hablar nuestra siguiente compañera, Yodali Ferreira. Exactamente. Y si nos ponemos a pensar, probablemente muchos de nosotros hemos escuchado frases desde pequeños como no botes la basura en la calle, recicla, cierra el grifo cuando te estés cepillando los dientes o te estés enjuagando al bañarte y cuida los árboles. Y muchos parecen consejos muy sencillos, pero realmente son parte de un cambio cultural mucho más grande. La sociedad ha ido desarrollando una mayor conciencia sobre el impacto que tienen nuestras acciones en el medio ambiente. Por ejemplo, hoy es mucho más común encontrar campañas de reciclaje, jornadas de limpieza, actividades de reforestación y programas para lo que es la educación ambiental. Ahora, también han cambiado algunos hábitos. Antes solamente comprábamos un producto, lo utilizábamos una vez y lo botábamos a la basura. Hoy en día hay tantas posibilidades de utilizar un objeto y nos estamos centrando en lo que es reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Pero aquí hay algo importante. Tener conciencia no significa que el problema se haya solucionado. Podemos saber que tirar basura contamina, pero aún así encontramos personas que lo hacen. Podemos saber que no tenemos que desperdiciar agua, pero al final siempre lo terminamos haciendo. Entonces, uno de los grandes retos de nuestra sociedad es lograr que lo que nosotros sabemos realmente se convierta en lo que tenemos que hacer. Y ahí entra lo que es la cultura, porque la cultura también está en formar nuestros hábitos, nuestras costumbres y la manera en que vemos nuestro entorno. Si una comunidad entiende que un río es importante para su vida, probablemente tendrá mayor interés en lo que es proteger el río, ¿verdad? Si desde pequeños aprendemos que los recursos naturales son limitados, podemos desarrollar hábitos diferentes cuando seamos adultos. También es importante entender que cuidar el ambiente no es responsabilidad solamente de una sola persona o de un gobierno. Participan lo que son las escuelas, las universidades, las comunidades, las empresas, las organizaciones y nosotros mismos. Por ejemplo, una jornada de limpieza puede parecer una acción pequeña, pero cuando muchas personas se unen, el impacto puede ser mucho más grande.
Lo mismo sucede con lo que es la reforestación, el reciclaje o el ahorro de agua. Y además de estas acciones, también han aparecido cambios más grandes, como la protección de áreas naturales, la búsqueda de energía renovable y diferentes iniciativas para reducir lo que es la contaminación. Entonces, podemos decir que la evolución de la cultura ambiental ha ocurrido en dos niveles. Por un lado, están las grandes decisiones y políticas ambientales, y por el otro están las pequeñas acciones que tomamos nosotros todos los días, porque al final la cultura ambiental no es solamente demostrar que un proyecto de una institución funciona. También se demuestra cuando decidimos qué hacemos con una botella de agua o cómo utilizamos el agua en nuestro día a día o cómo cuidamos el lugar donde vivimos. Pero todo eso también está relacionado con algo que muchas veces se deja de lado, que es la economía. Porque para cuidar el ambiente también necesitamos cambiar la manera en la que producimos y consumimos. Y para hablar justamente de eso, además de llevarlo a nuestra realidad en Panamá. A continuación, les hablará mi compañera Yaelis. Hola, mi nombre es Yaelis y voy a hablar sobre la economía. Cuando hablamos de cuidar el ambiente, muchas personas pensamos que es nada más solo sembrar árboles o reciclar, pero no, hay algo muy importante que existe que se llama la economía. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que hacemos para vivir implica los recursos, comprar alimentos, construir viviendas, producir objetos, transportarnos y generar electricidad. Esto tiene un impacto con el ambiente, por eso actualmente se habla cada vez más de conceptos como producción sostenible y economía circular. La idea es bastante sencilla: aprovechar los recursos y reducir la cantidad de desperdicio. Por ejemplo, darle una segunda oportunidad a los objetos. Por ejemplo, una botella de agua se puede reciclar, se puede reparar, darle una segunda utilidad. Ahora les voy a mostrar algunos videos de Panamá Oeste, del área de Panamá Oeste. Por ejemplo, podemos mostrar diferentes espacios de la comunidad como zonas urbanas, áreas verdes, quebradas, ríos, o sea, lugares donde más se observa el manejo de residuos. La intención no simplemente es mostrar un problema, sino es que entendamos que nosotros también estamos en ese entorno. Y cuando hablamos de la crisis ambiental, es fácilmente decir, eso le corresponde al gobierno, eso lo tienen que solucionar las empresas, pero la realidad es que todos tenemos una responsabilidad, que tampoco significa que una persona sola vaya a reducir las crisis ambientales. Significa que nuestras decisiones, cuando suman a la decisión de muchas otras personas. Ahora les voy a decir 4 problemas muy importantes: social, participación y economía; cultural, cambios de nuestros hábitos; ambiental, protección y conservación de los ecosistemas; economía, protección y más consumo sostenible. Bueno, si juntamos todos estos aspectos, podemos entender que la evolución de la sociedad frente a la crisis ambiental, no hemos pasado de un día para otro de una sociedad despreocupada a una sociedad completamente sostenible. Es un proceso que todavía está ocurriendo y hemos avanzado, sí, pero todavía hay muchos problemas y muchas cosas que podemos mejorar. Y quizás la parte más importante de todo esto es cuidar el ambiente, no que solo sea una obligación, porque eso de todas maneras forma parte de nuestra cultura. Unos puntos muy importantes que quería mencionar es que cuidar el agua no es algo que hacemos solamente porque alguien nos pidió, que reciclar no solamente sea una actividad de clase, que proteger un espacio natural no sea importante únicamente cuando estamos en peligro, porque de todas maneras eso en nuestra vida también depende de esos ecosistemas. En conclusión, la cultura de la sociedad enfrenta crisis ambientales, ha ido cambiando
hemos pasado de pensar que principalmente en cómo aprovechar los recursos. Preguntémonos también cómo podemos utilizar sin destruirlo. Y aunque todavía quedan mucho por hacer, cada cambio en nuestros hábitos demuestra comunidades en las empresas y en las situaciones que forman parte de la evolución. Porque al final el ambiente es algo que no nos separa de nosotros. Y espero que les haya gustado la charla y muchas gracias por su atención.